Bajo la tierra fría de un cementerio privado, un llanto desesperado rompe el silencio. Todos creen que Santiago está muerto, pero María, una simple empleada doméstica, escuchó algo que nadie más quiso oír. La voz de un niño enterrado vivo. Podrá salvar a quien el mundo ya olvidó, o el tiempo se agotará antes de que alguien le crea. Pero antes de comenzar esta historia, verifica si ya le diste like al video. Si ya te suscribiste al canal y comenta de dónde nos estás viendo. Tu apoyo es fundamental. El viento arrastraba hojas secas entre las lápidas de mármol blanco, creando un susurro que parecía llevar consigo los secretos de los muertos. El cementerio privado de la familia de la Vega se extendía como un jardín de piedra y oro, donde hasta la muerte tenía un precio. María Fernanda Ríos apretaba entre sus manos un rosario gastado. Mientras observaba el pequeño ataúd blanco que descendía lentamente hacia la tierra húmeda, algo estaba mal, terriblemente mal. Ningún rostro, ninguna última mirada, ningún adiós. El cuerpo de Santiago jamás había sido mostrado. Demasiado traumático, había dicho Isabela Fuentes, con voz quebrada, secándose lágrimas que María nunca vio brotar de verdad. La elegante mujer vestía un traje negro Chanel, perfectamente ajustado, con un velo que cubría apenas la mitad de su rostro, impecablemente maquillado. Cada gesto suyo parecía ensayado, calculado, como si estuviera representando un papel en una obra de teatro macabra. Héctor de la Vega permanecía inmóvil junto a la tumba, con la mirada perdida en algún punto del horizonte. El poderoso empresario, aquel hombre que había construido un imperio desde cero, ahora lucía como una cáscara vacía, sus hombros caídos, su traje arrugado por primera vez en años, su barba de 3 días, la muerte de su único hijo lo había destruido por completo. María sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. No era solo el viento helado de aquella mañana gris. 3 días antes, mientras limpiaba el estudio principal de la mansión, había escuchado voces en el jardín. Se había asomado discretamente por la ventana y vio a Isabela fumando un cigarrillo junto a Ramiro Ortega. El chofer, algo en la escena, le pareció inquietante. La distancia entre ambos era íntima, demasiado íntima para ser simplemente la señora de la casa y un empleado. Si todo sale bien, nadie va a sospechar, había murmurado Isabela, apagando el cigarrillo con un movimiento nervioso de su zapato de tacón. Ramiro había asentido en silencio, sus ojos oscuros brillando con algo que María no supo identificar entonces. Ambición, quizás, o complicidad. Desde ese momento el sueño la había abandonado. El sacerdote pronunciaba palabras huecas sobre el descanso eterno y la misericordia divina, pero María apenas lo escuchaba. Su atención estaba fija en Isabela, quien ahora se apoyaba dramáticamente en el brazo de Héctor, interpretando a la perfección el papel de madrastra desconsolada, y entonces lo escuchó, un sonido casi imperceptible, tan bajo que pensó haberlo imaginado. Un gemido, un llanto sofocado venía de abajo, de la tierra misma. María dio un paso hacia adelante, inclinándose ligeramente, aguzando el oído. Su corazón comenzó a latir con furia. Miró alrededor. Nadie más parecía haberlo notado. Los presentes mantenían sus cabezas gachas, perdidos en sus propios pensamientos o simplemente cumpliendo con el protocolo social de asistir al funeral del hijo del hombre más rico de la región. Pero ella lo había escuchado, tan claro como escuchaba ahora el viento entre los cipreses, un niño llorando bajo la tierra. Santiago, susurró para sí misma, tan bajo que ni siquiera el viento pudo llevarse su voz. Isabela giró la cabeza bruscamente en su dirección. Sus ojos, fríos y calculadores, se clavaron en María por un instante que pareció eterno. Luego, como si no hubiera pasado nada, volvió su atención al sacerdote, pero María había visto algo en esa mirada.
Miedo, no, más que miedo, advertencia. Cuando la ceremonia terminó y los asistentes comenzaron a dispersarse entre susurros compasivos y palmadas en el hombro de Héctor, María permaneció inmóvil junto a un ángel de piedra. Observó cómo Isabela y Ramiro intercambiaban una mirada fugaz antes de dirigirse hacia la limusina negra. La tierra recién removida sobre la pequeña tumba parecía respirar. Y María Fernanda Ríos, una simple empleada doméstica a quien nadie miraba dos veces, supo con absoluta certeza que Santiago de la Vega no estaba muerto, estaba enterrado vivo, y el tiempo se estaba agotando. La primera vez que Santiago de la Vega tomó la mano de María Fernanda, ella supo que algo extraordinario acababa de suceder. Había sido 6 meses atrás, en un martes lluvioso de abril. María apenas llevaba 2 semanas trabajando en la mansión, y el niño de 7 años aún era un misterio para ella. Lo veía pasar como una sombra silenciosa por los pasillos interminables, con sus audífonos puestos y la mirada fija en el suelo de mármol, como si contara cada veta de la piedra. Nadie le había advertido sobre el autismo de Santiago. Simplemente le dijeron: no hables mucho con el niño, él prefiere estar solo. Pero aquella tarde, mientras María doblaba toallas en el cuarto de baño principal, escuchó un llanto suave proveniente del pasillo. Salió y lo encontró acurrucado junto a una ventana, tapándose los oídos con fuerza, balanceándose adelante y atrás. Los truenos retumbaban afuera, y cada estruendo parecía atravesarlo como una descarga eléctrica. María no pensó, solo actuó. Se sentó en el suelo junto a él, sin tocarlo, y comenzó a tararear una canción que su abuela le cantaba cuando era niña. Una melodía simple, repetitiva, con un ritmo constante que parecía acunar el tiempo mismo. Pasaron minutos, quizás media hora, poco a poco. El balanceo de Santiago disminuyó, sus manos aflojaron la presión sobre sus oídos, y entonces, sin previo aviso, su pequeña mano buscó la de María. No la miró, no habló, pero la tomó con una confianza que rompió algo dentro del pecho de aquella mujer que nunca había tenido hijos. «Está bien, mi amor», le había susurrado ella. «Aquí estoy, no te voy a dejar». Desde ese día, Santiago la buscaba, no todos los días, no de forma constante, pero cuando el mundo se volvía demasiado ruidoso, demasiado brillante, demasiado abrumador, sus pies lo llevaban hacia donde estuviera María. Y ella siempre detenía lo que estaba haciendo. Siempre. Héctor de la Vega había notado el cambio. Una tarde, mientras María preparaba la merienda de Santiago en la cocina, el empresario entró con su traje impecable y su expresión habitualmente seria. «Señora Ríos», dijo, y algo en su voz sonaba diferente, más suave. «Quiero agradecerle». María levantó la vista, sorprendida. Los patrones nunca le agradecían nada. «Santiago», Héctor pausó, buscando las palabras. «Mi hijo no se conecta fácilmente con las personas. Su madre murió cuando él tenía 3 años, y desde entonces...» Su voz se quebró ligeramente. «Usted ha logrado algo que ni siquiera yo he podido. Él confía en usted». María recordó cómo se había ruborizado, sin saber qué responder. «Es un niño maravilloso, señor de la Vega. Solo necesita que lo escuchen de la forma correcta». Héctor había asentido, con una expresión que mezclaba gratitud y culpa. La culpa de un padre ausente que construía imperios mientras su hijo crecía en silencio. Y luego llegó Isabela Fuentes. Apareció 6 meses antes de la muerte de Santiago, como una ráfaga de perfume caro y sonrisas ensayadas. Era hermosa, elegante, con ese tipo de sofisticación que se compra en boutiques de París y se perfecciona en cenas de negocios. Héctor la presentó como su prometida durante una cena formal, a la que María sirvió en silencio. «Va a ser una madre maravillosa para Santiago», había anunciado Héctor, radiante por primera vez en años,
pero María había visto cómo Santiago se encogía cuando Isabela intentaba tocarlo. Había observado la irritación que cruzaba fugazmente el rostro de aquella mujer cuando el niño no respondía a sus intentos de conexión. La había escuchado quejarse con Héctor en voz baja. «No puedo lidiar con esto, es demasiado complicado. Los niños especiales requieren paciencia especial», le había respondido Héctor, siempre defendiendo a su hijo. Pero la defensa nunca duraba mucho. Héctor viajaba constantemente, negociaciones en Nueva York, inversiones en Shanghái, fusiones en Londres. Santiago quedaba bajo el cuidado de niñeras profesionales que cambiaban cada 3 meses, incapaces de comprender sus necesidades. Y de María, siempre María. «Mamá», le había dicho Santiago una tarde, mientras armaban juntos su rompecabezas favorito de 1000 piezas. Era una de las pocas palabras que pronunciaba con claridad. María sintió que el corazón se le partía y se llenaba al mismo tiempo. «Sí, mi cielo, ella no me quiere». No hizo falta preguntar de quién hablaba. María lo abrazó, sintiendo cómo el pequeño cuerpo se relajaba entre sus brazos, algo que solo hacía con ella y, ocasionalmente, con su padre. «Hay personas que no saben cómo amar, Santiago, pero yo sí te quiero. Mucho». Ahora, de pie en su pequeño apartamento después del funeral, con la ropa empapada por la lluvia y el alma destrozada, María sostenía entre sus manos la fotografía que había tomado de la mansión en secreto. Santiago sonreía ligeramente con su carrito de juguete azul entre las manos. Aquella tarde en que habían jugado en el jardín, su carrito azul, el mismo que ahora estaba en la mansión, en su habitación sellada, esperándola. María cerró los ojos y tomó una decisión que cambiaría todo. Si nadie más iba a buscar la verdad, ella lo haría, porque Santiago no la había llamado mamá por casualidad, y las madres nunca abandonan a sus hijos. La mansión de la Vega dormía bajo un manto de oscuridad cuando María regresó. Las 11 de la noche, los guardias de seguridad cambiarían de turno en 15 minutos. Tenía una ventana estrecha de oportunidad y no podía desperdiciarla. Conocía cada rincón de aquella casa, cada puerta que rechinaba, en cada tabla del piso que gemía bajo el peso de los pasos. 2 años de limpiar, ordenar y servir le habían dado un mapa mental perfecto del lugar. Usó la entrada de servicio, aquella que daba a la lavandería y que nadie revisaba después de las 10. La cerradura era vieja, fácil de manipular con la horquilla que llevaba en el cabello. El silencio dentro era denso, casi sólido, como si la propia casa estuviera de luto. Subió las escaleras de servicio, con pasos de fantasma. Descalza, con los zapatos colgando de su mano izquierda, el corazón le martilleaba contra las costillas con tanta fuerza que temía que alguien pudiera escucharlo. Cada sombra parecía observarla, cada crujido la hacía detenerse, conteniendo la respiración. La habitación de Santiago estaba en el 2.º piso, al final del pasillo este, una puerta de madera tallada con su nombre grabado en letras doradas. Santiago. María giró el pomo lentamente. No estaba cerrada con llave. ¿Por qué habría de estarlo? El niño estaba muerto, o eso creía todo el mundo. La habitación conservaba su esencia intacta, el aroma suave a jabón de bebé y madera de pino. Las paredes pintadas de azul cielo, con nubes blancas que María misma había ayudado a pintar meses atrás. La colección de carritos en la estantería, organizados por color y tamaño, exactamente como a Santiago le gustaba. Su cama con el edredón de dinosaurios perfectamente estirado, todo en orden, todo en su lugar, como si el niño fuera a regresar en cualquier momento. María sintió un nudo en la garganta, parpadeó rápidamente. Obligándose a concentrarse, no había tiempo para lágrimas. Tenía que encontrar algo, cualquier cosa que probara sus sospechas. Comenzó por el escritorio, cuadernos con dibujos repetitivos, círculos, líneas, patrones geométricos que solo Santiago entendía, crayones perfectamente alineados, rompecabezas a medio armar, pero nada inusual. Revisó debajo de la cama.
solo pelusas y un calcetín perdido. El armario, ropa doblada con precisión militar, zapatos en fila, nada. Estaba a punto de rendirse cuando su mirada cayó sobre el estante inferior de la estantería de juguetes. Allí, medio oculto detrás de un camión de bomberos, estaba el carrito azul, el favorito de Santiago, el que nunca jamás dejaba fuera de su alcance. Pero algo estaba diferente, estaba roto, la parte trasera separada del chasis, como si alguien lo hubiera abierto con fuerza. María lo tomó con manos temblorosas. Era más pesado de lo normal. Giró el carrito y vio que la base estaba floja. Con cuidado, la abrió completamente y allí, doblado en un cuadrado perfecto, estaba el papel. Lo desplegó bajo la luz tenue que entraba por la ventana. Era una hoja arrancada de un cuaderno, con los bordes irregulares. La caligrafía era temblorosa, desigual, con letras de diferentes tamaños. Algunas palabras estaban mal escritas, luego tachadas y corregidas. El esfuerzo que había requerido escribir eso era evidente en cada trazo. Mamá, ella quiere llevarme lejos. 6 palabras, solo 6 palabras escritas con la desesperación de un niño que sabía que algo terrible estaba por suceder. María se llevó el papel al pecho, sintiendo cómo las lágrimas finalmente brotaban sin control. Santiago había dejado un mensaje para ella, porque sabía que María vendría a buscarlo, porque confiaba en que ella, y solo ella, lo encontraría. «Te fallé», susurró en la oscuridad. «Te fallé, mi niño». Pero no era momento para el remordimiento, era momento para la acción. Guardó el billete en el bolsillo de su chaqueta y siguió buscando. Tenía que haber más. Santiago era meticuloso, obsesivo con los detalles. Si había dejado una pista, probablemente había dejado más. Revisó cada juguete, cada libro, cada rincón de aquella habitación que conocía tan bien. Nada. Estaba a punto de revisar nuevamente cuando escuchó pasos en el pasillo. Se congeló. Los pasos se acercaban. María miró desesperada alrededor, buscando dónde esconderse. El armario estaba demasiado lleno. Debajo de la cama era muy obvio. El único lugar era detrás de las cortinas gruesas de la ventana. Se deslizó detrás de la tela azul justo cuando la puerta se abría. La luz se encendió. María contuvo la respiración, pegándose contra la pared, rezando porque las cortinas no se movieran con su respiración agitada. «¿Estás seguro de que escuchaste algo?», era la voz de Isabela, irritada. «Sí, señora, un ruido en el segundo piso», respondió Ramiro. María los escuchó caminar por la habitación. El corazón le latía con tanta fuerza que estaba segura de que lo escucharían. «No hay nadie aquí», dijo Isabela después de un momento. «Probablemente fue el viento. Esta casa vieja hace ruidos todo el tiempo. Quiere que revise las otras habitaciones. No, vuelve a tu puesto y mantén los ojos abiertos. No podemos permitirnos errores ahora. Estamos muy cerca. ¿Cuánto falta?» 2 días. En 2 días Héctor firmará los papeles y entonces todo será nuestro. Se rieron. Una risa fría, calculada, que heló la sangre de María. Los pasos se alejaron. La luz se apagó. La puerta se cerró. María esperó 5 minutos eternos antes de atreverse a moverse. Salió de detrás de las cortinas con las piernas temblorosas y salió de la habitación como una sombra. Mientras corría de regreso a la salida de servicio, el billete de Santiago quemaba en su bolsillo como un carbón encendido. «Mamá, ella quiere llevarme lejos». Ahora tenía la confirmación que necesitaba, y 2 días para salvar a un niño que el mundo creía muerto. María no durmió esa noche, no podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Santiago, escuchaba su voz llamándola mamá. Sentía el peso de su pequeña mano en la suya. 2 días. Las palabras de Isabela resonaban en su cabeza como una sentencia de muerte. En 2 días, Héctor firmaría los papeles. ¿Qué papeles? Transferencia de bienes, testamento, poderes legales.
Y lo más aterrador, ¿qué pasaría con Santiago después de eso, sentada en la cama de su pequeño apartamento de un ambiente, con el billete de Santiago extendido sobre la mesa bajo la luz amarillenta de una lámpara vieja? María trató de pensar con claridad. Necesitaba más pruebas, algo contundente que obligara a la policía a actuar, que hiciera que Héctor abriera los ojos. ¿Pero qué? El billete de un niño autista dirían que lo escribió antes de morir, que eran fantasías de una empleada demasiado apegada. Necesitaba algo irrefutable. Y entonces lo recordó, el pendrive. 3 semanas antes de su supuesta muerte, Santiago había estado obsesionado con la tablet de su padre. Héctor le había enseñado a tomar fotos y videos, y el niño había pasado días enteros grabando todo. Los pájaros en el jardín, sus carritos en fila, las nubes moviéndose en el cielo. María lo había ayudado a guardar esos videos en un pendrive azul que Santiago guardaba en su escritorio, dentro de una caja de Lego. ¿Seguiría allí? María miró el reloj, las 4 de la madrugada. En 2 horas amanecería. Era una locura volver, pero era su única oportunidad. Los guardias estarían cansados al final de su turno. Héctor probablemente estaba sedado por el dolor y los tranquilizantes. Isabela dormía en la habitación de invitados del ala oeste. Tenía que intentarlo. Esta vez fue más fácil. Ya conocía los patrones de vigilancia. Sabía exactamente dónde pisar, qué puertas evitar. Llegó a la habitación de Santiago en menos de 5 minutos. La caja de Lego estaba donde la recordaba, en el segundo cajón del escritorio, debajo de una pila de dibujos. La abrió con manos temblorosas. El pendrive azul seguía allí. Lo tomó como si fuera una joya preciosa y salió de la mansión con el mismo sigilo con el que había entrado. No respiró con normalidad hasta que estuvo a 3 cuadras de distancia. De regreso en su apartamento, insertó el pendrive en su vieja laptop. El dispositivo tardó una eternidad en reconocerlo. Finalmente, la carpeta se abrió. Había docenas de videos. María comenzó a revisarlos uno por uno. Pájaros, nubes, los carritos de Santiago, su rompecabezas de 1000 piezas, su voz suave narrando lo que veía. Azul, rojo, verde, círculo, línea. Y entonces, en el archivo número 37, lo encontró. La fecha, 3 días antes de la supuesta muerte de Santiago. El video comenzaba tembloroso, como si Santiago sostuviera la tablet con manos nerviosas. La cámara mostraba el interior de un auto, el asiento trasero de cuero negro de la limusina familiar. María reconoció las costuras características, el logo de la marca en los reposacabezas, la voz de Santiago, rota por el llanto. «Quiero ir a casa, casa, casa». Repetía la palabra como un mantra, como hacía cuando estaba asustado o abrumado. Su respiración era agitada, entrecortada. La cámara se movió, mostrando brevemente una ventana. Afuera, María pudo ver árboles densos. No estaban en la ciudad. Entonces apareció otra voz, fría, controlada. «Isabela, ya te dije que vas a volver a casa, Santiago, pero primero tienes que quedarte tranquilo unos días. Es un juego, como el escondite que juegas con María». «Mamá, quiero a mamá», sollozaba el niño. «Yo también la quiero, cariño», respondió Isabela con una dulzura tan falsa que resultaba obscena. «Y vas a volver con ella, de una forma en que el dinero quedará con nosotros y todos seremos felices. ¿Te parece?» Santiago no respondió, solo seguía llorando. La cámara se movió nuevamente, como si Santiago intentara esconderla. La imagen mostró brevemente el rostro de Isabela en el espejo retrovisor. Su expresión no tenía nada de maternal. Era dura, calculadora. La máscara había caído por completo. «Dame esa tablet», ordenó. «No, es mía. Papá me la dio. Dame esa tablet ahora». El video terminó abruptamente. Pantalla negra. María se quedó paralizada, mirando la pantalla oscura de la laptop. Las manos le temblaban tanto que tuvo que apoyarla sobre la mesa para estabilizarse. Lo tenía. Tenía la prueba irrefutable.
Isabela había admitido en video que Santiago estaba vivo, que lo tenían escondido, que todo era un plan para quedarse con el dinero. María copió el archivo en 3 lugares diferentes, otro pendrive, su teléfono, y lo subió a una cuenta de correo electrónico que acababa de crear. No podía arriesgarse a perderlo. Miró el reloj. Las 6 de la mañana. Héctor probablemente ya estaría despierto. Tenía que mostrárselo ahora, antes de que fuera demasiado tarde, pero mientras se preparaba para salir, una duda la asaltó como un puñal de hielo. Si Isabela era capaz de secuestrar a un niño, de fingir su muerte, de manipular a Héctor, ¿qué más era capaz de hacer? Y si María iba con las pruebas y Isabela encontraba la forma de destruirla antes de que alguien la escuchara, necesitaba un plan. No podía simplemente irrumpir en la mansión y esperar que Héctor le creyera. Isabela tenía poder, influencia, la confianza absoluta de un hombre destrozado por el dolor. María tenía un video y el billete de un niño. Sería suficiente, tenía que serlo, porque el tiempo se estaba acabando. Y Santiago estaba en algún lugar, solo, asustado, esperando que alguien lo salvara, y esa alguien sería ella, aunque le costara todo. María llegó a la mansión de la Vega a las 9 de la mañana. El sol brillaba con una intensidad casi ofensiva, como si el universo fuera ajeno a la tragedia que se desarrollaba entre aquellas paredes de piedra y lujo. Llevaba el pendrive en el bolsillo derecho de su chaqueta y el billete de Santiago en el izquierdo. Sus únicas armas, sus únicas verdades. El guardia de la entrada la miró con sorpresa. «Señora Ríos, no está en el horario de trabajo hoy. Necesito hablar con el señor de la Vega. Es urgente. Él no está recibiendo visitas». Las órdenes de la señorita Fuentes fueron muy claras. «Es sobre Santiago», interrumpió María, y algo en su voz hizo que el guardia dudara. Después de una llamada rápida, le permitieron pasar, pero María notó cómo el hombre hablaba en voz baja por radio, probablemente alertando a Isabela de su presencia. No importaba, ya había llegado hasta ahí. Héctor estaba en su estudio, sentado detrás del enorme escritorio de caoba que parecía demasiado grande para él ahora. El hombre que una vez irradiaba poder y control, ahora lucía como una sombra de sí mismo, barba descuidada, ojos hundidos, camisa arrugada, una botella de whisky medio vacía sobre el escritorio. «Señora Ríos», dijo con voz ronca, «no esperaba verla. Señor de la Vega, necesito hablar con usted. Es sobre Santiago». Algo cambió en su expresión, un destello de dolor agudo. «Mi hijo está muerto. No hay nada más que hablar sobre él». «No, señor, eso es exactamente lo que necesito decirle. Santiago no está muerto, está vivo, y sé dónde». La puerta del estudio se abrió de golpe. Isabela entró como una tormenta, vestida con un traje blanco inmaculado que contrastaba obscenamente con el luto que se suponía debía guardar. «¿Qué hace ella aquí?» Su voz era hielo puro. «Isabela, María dice que tiene información sobre Santiago». «¿Información?» Isabela soltó una risa amarga. «Héctor, por favor, esta mujer está obsesionada con tu hijo». Todos lo sabíamos, la forma en que lo miraba, cómo intentaba reemplazar a su madre. «Eso no es cierto». María sintió cómo la furia subía por su garganta. «Yo cuidaba de Santiago porque nadie más lo hacía». «Porque usted... ¿yo qué?» Isabela se acercó, sus ojos brillando con una mezcla de rabia y cálculo. «¿Yo qué, María? Di lo que ibas a decir». María sacó el pendrive del bolsillo con manos temblorosas. «Tengo un video de Santiago, 3 días antes de su supuesta muerte, donde usted admite que está vivo, que lo tienen escondido». El silencio que siguió fue absoluto. Isabela palideció por un segundo. Solo un segundo antes de recomponerse. «Dame eso». Extendió la mano. «No, se lo mostraré al señor de la Vega». «Dame eso ahora». Isabela intentó arrebatarle el pendrive, pero María retrocedió, corriendo hacia el escritorio donde Héctor permanecía paralizado. «Señor de la Vega, por favor, solo vea el video. Déjeme mostrárselo».
pero antes de que pudiera insertar el pendrive en la computadora, Isabela comenzó a sollozar. Fue tan repentino, tan dramático, que hasta María se quedó congelada. Héctor, Héctor, no puedo más. Isabela se cubrió el rostro con las manos, su cuerpo temblando. Esta mujer me ha estado acosando desde que llegué a esta casa, inventando historias, difamando, tratando de separarnos. Que no, yo nunca. María sintió como el piso se movía bajo sus pies. Mira lo que dice ahora. Isabela señaló a María con un dedo acusador. Que Santiago está vivo. ¿Te das cuenta de lo enfermo que es eso? De la crueldad de darle falsas esperanzas a un padre destrozado. Pero tengo pruebas, el video. ¿Video? ¿Qué video? Isabela se acercó a Héctor tomando su mano. Héctor, amor, esta mujer está claramente perturbada. Probablemente editó algo o lo sacó de contexto. Santiago jugaba todo el tiempo con esa tablet. Podría ser cualquier cosa. No, el billete. María sacó el papel arrugado. Mire, Santiago escribió esto. Mamá, ella quiere llevarme lejos. Él sabía lo que iba a pasar. Héctor tomó el papel con manos temblorosas. Lo leyó. 1, 2, 3 veces. María vio esperanza iluminarse en sus ojos por un momento, pero entonces Isabela habló. Su voz ahora suave, comprensiva, letal. Héctor, cariño, Santiago te llamaba mamá, a ella, lo sabes, todos lo sabían. Tenía una fijación no saludable con la señora Ríos. Probablemente escribió eso en uno de sus episodios, refiriéndose a mí como ella, porque yo intentaba establecer límites. Eso es mentira, susurró María, pero su voz sonaba débil incluso para ella misma. Es mentira. Isabela giró hacia ella. Es mentira que pasabas más tiempo con mi hijastro que sus propias niñeras, que lo hacías llamarte mamá, que ahora apareces aquí, días después de su funeral, con historias demenciales sobre que está vivo. Cada palabra era una puñalada, cada acusación, un veneno que María podía ver penetrando en la mente de Héctor. Señor de la Vega, por favor, solo vea el video. Pero Héctor se puso de pie y la forma en que la miró le rompió el corazón a María. Señora Ríos, creo que necesita ayuda profesional. ¿Qué no? Usted no entiende. ¡Ya basta! La voz de Héctor retumbó en el estudio. Mi hijo está muerto, y usted viene aquí a torturarme con fantasías. No son fantasías. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de María. Santiago está vivo, lo sé, lo siento. Ramiro, llamó Isabela por el intercomunicador. Ven al estudio, necesitamos que escoltes a la señora Ríos fuera de la propiedad. No, espere, déjeme al menos mostrarle el video. Pero Ramiro ya estaba allí, su mano grande y fuerte sujetando el brazo de María. Vamos, señora, no haga esto más difícil. María forcejeó, intentando soltarse, gritando. Están mintiendo, los dos. Trabajan juntos. Escuché su conversación. En 2 días va a firmar papeles. Todo es un plan. Héctor la miró con una mezcla de lástima y disgusto. Sáquenla de mi casa y que no vuelva nunca más. La última imagen que María tuvo del estudio fue Isabela abrazando a Héctor, consolándolo, mientras él lloraba sobre su hombro, y en el rostro de Isabela, apenas visible sobre el hombro de Héctor, había una sonrisa de triunfo. La arrastraron por el pasillo, por las escaleras. A través del jardín perfecto donde alguna vez había jugado con Santiago, la lluvia había comenzado a caer, fría y despiadada. La arrojaron literalmente fuera de la propiedad, y María cayó sobre el pavimento mojado, raspándose las palmas de las manos. La verja se cerró con un golpe final. Lloró bajo la lluvia, empapada, humillada, derrotada. El pendrive seguía en su bolsillo, pero ¿de qué servía? Nadie la creería. Era solo una empleada doméstica contra la palabra de la prometida de Héctor de la Vega. Estaba sola. Santiago estaba solo, y el tiempo seguía corriendo. María caminó durante horas bajo la lluvia.
sin rumbo, sin propósito. Sus pies la llevaron por calles que no reconocía, por parques vacíos, donde la lluvia ahogaba cualquier otro sonido. La ropa empapada se pegaba a su cuerpo, pero no sentía el frío, no sentía nada más que un vacío inmenso donde alguna vez habitó la esperanza. ¿Cómo había podido ser tan ingenua? Realmente pensó que sería tan simple como mostrar las pruebas y que todo se resolvería. Isabela había jugado con ella como un gato con un ratón, anticipando cada movimiento, convirtiendo cada verdad en una mentira convincente. El cielo comenzaba a oscurecer cuando María finalmente se encontró frente a un refugio de la iglesia de San Miguel, el lugar donde su abuela solía llevarla cuando era niña. Recordó las palabras que la anciana repetía: «Cuando todo parezca perdido, mija, ahí es cuando Dios trabaja más fuerte». Pero Dios parecía muy silencioso esa tarde. Entró al refugio y la hermana Clemencia, una monja mayor con ojos bondadosos, le dio ropa seca y un plato de sopa caliente. No hizo preguntas, no las necesitaba. El dolor era evidente en cada línea del rostro de María. Esa noche, acostada en un catre estrecho entre otras 10 mujeres que también habían caído en las grietas de la vida, María sacó el billete de Santiago de su bolsillo. Estaba mojado, la tinta corrida, pero las palabras aún eran legibles. «Mamá, ella quiere llevarme lejos», lo sostuvo contra su pecho y finalmente se permitió llorar en silencio. Lloró por Santiago, por su inocencia robada, lloró por su propia impotencia, lloró por todas las voces que nadie escuchaba, por todos los invisibles del mundo que gritaban y nadie prestaba atención. Y entonces, en algún punto entre la vigilia y el sueño, recordó algo. Don Evaristo, el viejo jardinero que había trabajado para la familia de la Vega durante 30 años, el único otro empleado que había notado las inconsistencias en la historia de Isabela. Él le había entregado el segundo billete en el cementerio, ¿verdad? No, espera. María se incorporó de golpe, su corazón acelerándose. En la confusión y el caos de los últimos días, había olvidado completamente ese detalle. Don Evaristo le había dado algo después del funeral, algo que ella guardó en el otro bolsillo de su chaqueta, con manos temblorosas. Revisó la chaqueta que colgaba junto a su catre, el bolsillo interior. Sus dedos tocaron papel, otro billete. Lo desplegó bajo la luz tenue del refugio, la misma caligrafía infantil, temblorosa pero determinada. Este mensaje era más largo, más desesperado. «Tengo miedo. Dijeron que me van a esconder hasta que papá firme. El lugar huele a tierra y caballos. Oscuro, frío, mamá, ayuda, tierra y caballos». El corazón de María comenzó a latir con fuerza. Los de la Vega tenían varias propiedades: la mansión principal en la ciudad, un departamento en la capital, una casa en la playa y la finca, la vieja finca familiar en las afueras, a unos 50 kilómetros de la ciudad, el lugar donde el abuelo de Héctor había criado caballos de carreras. Héctor la había mantenido por sentimentalismo, aunque hacía años que no la visitaba. Los establos seguían allí, abandonados, llenos de ese olor característico a tierra húmeda y heno viejo. María sintió cómo algo se encendía dentro de ella. No era esperanza todavía. Era algo más primitivo, más feroz, determinación. Se puso de pie, ignorando el dolor en sus músculos exhaustos. Necesitaba llegar a esa finca, pero ¿cómo? No tenía auto, no tenía dinero para un taxi, y ciertamente no podía pedirle ayuda a la policía. Después de la escena en la mansión, probablemente Isabela ya había sembrado la semilla de que María estaba mentalmente inestable. Estaba sola en esto. Como siempre había estado. «No puedes dormir, hija». La voz suave de la hermana Clemencia la sobresaltó. María se giró. La monja estaba sentada en una silla cerca de la puerta, observándola con esos ojos que parecían ver demasiado. «Hermanas, necesito llegar a un lugar. Es urgente, vida o muerte. Los autobuses no corren a esta hora». «Lo sé». La hermana Clemencia estudió a María en silencio por un largo momento.
Luego, con un suspiro, se puso de pie. Mi sobrina tiene un auto, le debo un favor, puedo llamarla, no puedo pagar. No te estoy pidiendo dinero, María, te estoy ofreciendo ayuda. Las lágrimas volvieron a los ojos de María, pero esta vez eran diferentes, más limpias. ¿Por qué ni siquiera me conoce? La hermana Clemencia sonrió. Reconozco a una madre luchando por su hijo cuando la veo, biológico o no. El amor es amor, y ese amor merece una oportunidad. 2 horas después, María estaba en un auto prestado, conduciendo por carreteras oscuras hacia la finca. La sobrina de la hermana Clemencia, una mujer joven llamada Patricia, había insistido en acompañarla, pero María se negó. No podía poner a nadie más en peligro. La lluvia había cesado, pero el cielo permanecía cubierto de nubes espesas que ocultaban la luna. María conducía con las luces al mínimo. Temiendo ser vista, no tenía un plan real. Solo sabía que tenía que llegar allí, que tenía que encontrar a Santiago antes de que fuera demasiado tarde. En 2 días Héctor firmará los papeles. Eso había dicho Isabela. ¿Cuánto tiempo había pasado desde entonces? 1 día, día y medio. El tiempo se le escapaba entre los dedos como arena. Llegó a la finca alrededor de la medianoche. Era tal como la recordaba de la única vez que había estado allí, años atrás, cuando ayudó a organizar una fiesta de cumpleaños sorpresa para Santiago, una construcción grande de piedra, ahora descuidada. Los establos a un lado, oscuros y silenciosos, hectáreas de terreno boscoso alrededor, el lugar perfecto para esconder a alguien. María apagó el motor a una distancia prudente y avanzó a pie. El silencio era absoluto, roto solo por el canto ocasional de un búho y el crujido de sus pasos sobre la grava mojada. No había luces encendidas, ninguna señal de vida, y si estaba equivocada, y si Santiago no estaba aquí, y si el billete se refería a otro lugar. No podía pensar así. Tenía que confiar en su instinto, en la conexión que tenía con ese niño. Se acercó a los establos. La puerta principal estaba cerrada con un candado oxidado. María rodeó la estructura buscando otra entrada. En la parte trasera encontró una ventana rota, lo suficientemente grande para que una persona delgada pudiera pasar. Se impulsó hacia arriba y se deslizó dentro, raspándose los brazos con los vidrios rotos que aún colgaban del marco. Cayó sobre un piso de tierra compactada. El olor a humedad y animales ausentes llenando sus pulmones. Sacó su teléfono y usó la linterna, moviéndola lentamente por el espacio. Viejos establos vacíos, herramientas oxidadas, balas de heno podrido. Nada, nadie. Un sollozo de frustración escapó de su garganta. Había estado tan segura que si entonces lo escuchó. Un golpe, suave pero deliberado, como si alguien golpeara madera desde abajo, desde debajo de la tierra. María se quedó paralizada, apenas respirando. El golpe se repitió. 3 veces, pausado, deliberado. No era el viento, no era su imaginación. Alguien estaba debajo del suelo. Comenzó a buscar frenéticamente con la luz del teléfono, examinando cada centímetro del piso de tierra, y entonces lo vio, en la esquina más alejada del establo, parcialmente ocultas bajo paja vieja, había marcas de excavación reciente. La tierra estaba más oscura, más suelta que en el resto del lugar. María cayó de rodillas y comenzó a apartar la paja con las manos. Sus dedos tocaron madera, tablas. Estaban cubiertas deliberadamente, pero se notaba que alguien las había movido recientemente. «Santiago», susurró, su voz quebrándose. «Santiago, ¿estás ahí?» Silencio. Luego, tan débil que casi no lo escuchó, una voz: «Mamá». María sintió que el mundo entero se detenía. Era él, era su voz, débil, asustada, pero viva. «Sí, mi amor, soy yo. Voy a sacarte de ahí, ¿está bien? Aguanta un poco más». Comenzó a jalar las tablas con fuerza desesperada, sin importarle las astillas que se clavaban en sus palmas.
Pero las maderas estaban clavadas, selladas con firmeza. Necesitaba algo para hacer palanca, algo. Sus ojos cayeron sobre una pala vieja apoyada contra la pared. La tomó y comenzó a trabajar en las tablas. Usando toda su fuerza, la madera crujió. Cedió parcialmente, un poco más, solo un poco más. Y entonces escuchó el motor. Un auto se acercaba por el camino de grava. El pánico la inundó. María apagó la linterna de su teléfono y corrió hacia la ventana rota por la que había entrado. A través de ella pudo ver los faros de un vehículo acercándose. Un Mercedes negro. Lo reconoció inmediatamente. El auto de Isabela. No era posible. ¿Cómo sabían que ella estaba aquí? La habían seguido. El auto se detuvo frente a los establos. Las puertas se abrieron. Isabela bajó primero, ahora vestida con ropa casual, tan diferente de sus atuendos habituales que casi parecía otra persona. Ramiro salió del lado del conductor, cargando una linterna grande y algo más, una pala. María sintió que la sangre se le helaba en las venas. No habían venido porque supieran que ella estaba aquí. Habían venido por Santiago. ¿Estás seguro de que es momento?, preguntó Isabela mientras caminaban hacia la entrada principal del establo. Héctor firma mañana a primera hora, respondió Ramiro. Una vez que lo haga, tendremos acceso a todo. Ya no necesitaremos al niño. Las palabras cayeron como piedras en el estómago de María. Ya no necesitaremos al niño. El significado era claro, horrible, definitivo. Iban a matarlo. Todavía no entiendo por qué no lo hicimos desde el principio, murmuró Isabela. Habría sido más simple, porque necesitabas la coartada perfecta, explicó Ramiro mientras sacaba una llave del bolsillo para abrir el candado. Un accidente, un funeral apresurado por el trauma. Todo tenía que parecer natural. Y funcionó. Entraron al establo. María se apretó contra la pared, escondida en las sombras, conteniendo la respiración. Estaba atrapada. Si intentaba salir por la ventana, la verían. Si se quedaba, la encontrarían eventualmente. Isabela y Ramiro caminaron directamente hacia la esquina donde María había estado trabajando hacía segundos. La luz de la linterna iluminó las tablas removidas. ¡Qué diablos! Ramiro se agachó, examinando las marcas. Alguien estuvo aquí. Alguien intentó abrir esto. ¿Quién? Isabela miró alrededor, su voz ahora tensa. Los guardias. Evaristo. Evaristo está demasiado viejo para llegar hasta aquí. Y los guardias no saben de este lugar. Entonces, ¿quién? María vio cómo Ramiro se ponía de pie, estudiando el espacio. Su mirada se movió lentamente, escaneando cada rincón. Si encendía esa linterna en su dirección. No importa, dijo finalmente. Terminemos con esto rápido. Comenzó a quitar las tablas con la eficiencia de alguien que ya lo había hecho antes, una por una. Las fue levantando y apartando, revelando un agujero rectangular en el suelo. Los escalones rústicos de una bodega subterránea se hundían en la oscuridad. «Espera», dijo Isabela. «Y si quien sea que estuvo aquí llamó a la policía no vendría sin una orden y nadie les creería. Todos piensan que el niño está muerto. La empleada María». Ramiro se rió, un sonido oscuro y cruel. María fue expulsada de la mansión como una loca. Héctor mismo dio órdenes de que no la dejaran entrar nunca más. Nadie le creería ni aunque tuviera pruebas. Isabela pareció relajarse. «Tienes razón. Esa estúpida mujer pensó que podía jugar en nuestra liga, como si importara lo que una empleada doméstica dijera o hiciera». Comenzaron a bajar por los escalones. María esperó hasta que la luz de la linterna desapareció en las profundidades de la bodega, y entonces se movió. Corrió silenciosamente hacia la entrada que habían dejado abierta. Podía ver la escalera descendiendo. Desde abajo venían voces. «No queremos matarte, Santiago», escuchó decir a Ramiro, su voz haciendo eco. «Solo quédate aquí tranquilo hasta que tengamos todo el dinero de tu papá. Luego podrás irte». Era mentira. María lo supo con cada fibra de su ser. No iban a dejarlo ir, no podían arriesgarse. Y entonces escuchó el grito.
«Mamá, ayúdame. Mamá», la voz de Santiago, llena de terror, atravesó el aire como un cuchillo. Algo se rompió dentro de María. El miedo, la cautela, todo se evaporó. Solo quedó un impulso primitivo, feroz, inquebrantable. Proteger a su hijo. Bajó corriendo las escaleras. Sin pensar, sin planear. La bodega era pequeña, con techo bajo. La luz de la linterna de Ramiro iluminaba un espacio circular con paredes de piedra. Y allí, en el centro, estaba un ataúd de madera simple, con agujeros perforados en los lados para ventilación. Isabela y Ramiro estaban junto a él, comenzando a cerrarlo nuevamente. «Aléjense de él», gritó María, su voz resonando en las paredes de piedra. Ambos se giraron, sus rostros pasando por sorpresa, confusión y finalmente furia. «Como demonios», comenzó Isabela. Pero María ya estaba en movimiento. En ese momento, vio algo que cambió todo. Ramiro había dejado la pala apoyada contra la pared cuando bajaron, y ahora Isabela y Ramiro, distraídos por su aparición, se habían girado completamente hacia ella, dejando la pala a su alcance. Ramiro fue el primero en reaccionar, moviéndose hacia María con intenciones claramente violentas. Pero María fue más rápida, tomó la pala y la blandió con toda la fuerza que el amor desesperado puede dar. El metal conectó con la cabeza de Ramiro con un sonido horrible. El hombre se tambaleó, sus ojos rodando hacia atrás, y cayó como un árbol talado. Isabela gritó, pero fue un grito de rabia, no de miedo. Se lanzó hacia María, sus uñas perfectamente cuidadas, convertidas en armas. «Perra entrometida, arruinaste todo». Se aferró al cabello de María, tirando con fuerza. María sintió el dolor agudo en su cuero cabelludo, pero no soltó la pala. Giró, usando su propio peso para liberarse, y empujó a Isabela contra la pared. La mujer impactó con fuerza, pero se recuperó rápidamente, más ágil de lo que María esperaba. Se abalanzó nuevamente, esta vez dirigiéndose directamente al ataúd. «Si no puedo tenerlo todo, nadie lo tendrá», siseó. Y María vio con horror cómo sacaba algo de su bolsillo, un encendedor, y el ataúd estaba rodeado de paja vieja, perfectamente inflamable. No hubo tiempo para pensar. María embistió a Isabela con todo su cuerpo, ambas cayendo al suelo en un enredo de brazos y piernas. El encendedor salió volando, aterrizando en algún lugar de la oscuridad. Lucharon en el suelo de tierra, dos mujeres peleando por el futuro de un niño. Isabela era más joven, más fuerte, pero María tenía algo que la otra no tenía. Tenía todo que perder. Con un último empujón desesperado, María logró apartarse. Isabela intentó ponerse de pie, pero sus zapatos de tacón resbalaron en la tierra húmeda, cayó hacia atrás, su cabeza golpeando contra el borde de piedra de la escalera. Se quedó inmóvil. María no esperó para ver si estaba consciente o no. Corrió hacia el ataúd y con manos temblorosas comenzó a quitar los clavos que lo mantenían cerrado. Sus dedos sangraban, sus uñas se rompían, pero no se detuvo. Finalmente la tapa cedió y allí, cubierto de lodo con los ojos enormes llenos de lágrimas y terror, estaba Santiago, vivo. Su niño estaba vivo. «Luz, mamá, casa», repetía Santiago con voz quebrada, sus manitas aferrándose al borde del ataúd como si fuera lo único real en un mundo que se había vuelto una pesadilla. María lo levantó en sus brazos, sintiendo cómo el pequeño cuerpo temblaba violentamente. Estaba delgado, demasiado delgado. Su ropa estaba sucia, húmeda. ¿Cuántos días había estado encerrado en esa oscuridad? ¿Cuántas horas había llorado sin que nadie lo escuchara? «Te tengo, mi amor, te tengo», susurró María, apretándolo contra su pecho mientras las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas. «Ya pasó, estás a salvo, mamá está aquí». Santiago hundió su rostro en el cuello de María, y ella sintió sus lágrimas mezclarse con las suyas. El niño no hablaba, solo se aferraba a ella con una desesperación que partía el alma.
Un gemido desde el suelo la sacó de su momento de alivio. Ramiro comenzaba a moverse, llevándose una mano a la cabeza ensangrentada. Sus ojos, aún desorientados, la encontraron. «Tú», gruñó, intentando ponerse de pie con movimientos torpes. María retrocedió, sosteniendo a Santiago con un brazo y buscando la pala con el otro. Sus dedos la encontraron justo cuando Ramiro lograba ponerse de rodillas. «No te acerques», advirtió ella levantando la pala. «Lo juro por Dios, si das un paso más». Pero Ramiro era más grande, más fuerte, y la ira en sus ojos era primitiva. Se tambaleó hacia adelante, extendiendo una mano hacia ella. María no lo pensó. Blandió la pala nuevamente, esta vez golpeándolo en el hombro. El hombre gritó de dolor y cayó de nuevo, pero ahora María podía ver que su furia solo crecía. «Vas a morir, perra. Los dos van a morir». María corrió hacia las escaleras, subiendo tan rápido como podía mientras sostenía a Santiago. El niño pesaba más de lo que esperaba, o quizás era la adrenalina que comenzaba a desvanecerse, dejándola débil y temblorosa. Detrás de ella, escuchó a Ramiro levantándose nuevamente, maldiciendo. Sus pasos pesados resonaban en la bodega mientras comenzaba a subir las escaleras. María llegó al nivel principal del establo y corrió hacia la salida. Pero antes de poder alcanzar la puerta, vio movimiento en su visión periférica. Isabela había subido también por el otro lado. Su cara estaba manchada de sangre de un corte en la sien. Su ropa impecable ahora desgarrada y sucia. Pero en sus manos sostenía algo que heló la sangre de María. Un arma, una pistola pequeña, pero letal. «Deja al niño», ordenó Isabela, su voz fría como el hielo a pesar de su apariencia descompuesta. «Deja al niño y quizás te deje vivir. Sabes que eso es mentira», respondió María, retrocediendo lentamente, colocándose de forma que su cuerpo protegiera a Santiago. «Nos vas a matar a ambos de todas formas». «Tienes razón». Isabela sonrió, y era la sonrisa de un depredador. «Pero al menos puedo hacer que sea rápido para ti, para él. Bueno, después de todo lo que me hizo pasar, creo que merece sufrir un poco». Santiago gimió contra el pecho de María, y ella lo apretó más fuerte. «Nunca te hizo nada. Es solo un niño. Es un obstáculo. Un problema que debía haber eliminado hace meses». Isabela levantó el arma, apuntando directamente a María. Y entonces, desde afuera, llegó el sonido de sirenas. Todos se quedaron inmóviles. Isabela giró la cabeza bruscamente hacia la entrada, su expresión cambiando de triunfo a confusión y luego a pánico. ¡Qué diablos! Las sirenas se acercaban rápidamente, luces azules y rojas comenzaron a iluminar el interior del establo a través de las grietas en las paredes. «¡Es una trampa!», gritó Ramiro, que acababa de salir tambaleándose de la bodega. Esa perra llamó a la policía, pero María estaba tan sorprendida como ellos. No había llamado a nadie, no había tenido tiempo. «¿Entonces quién?». La respuesta llegó cuando las puertas del establo se abrieron de golpe y un grupo de policías entró con armas desenfundadas. «Arma abajo, ahora», pero Isabela, en su pánico, cometió el error que define el final de tantas historias. En lugar de soltar el arma, la giró hacia los policías. El disparo fue instantáneo. Isabela cayó al suelo, gritando, sosteniendo su brazo donde la bala del oficial la había alcanzado. El arma salió volando de su mano. Ramiro intentó correr, pero fue derribado antes de dar 3 pasos. En segundos, ambos estaban esposados en el suelo, sus gritos de protesta y dolor llenando el aire. Un hombre mayor entró al establo, apoyándose en un bastón. Llevaba un teléfono en la mano, y su rostro arrugado mostraba una mezcla de alivio y tristeza. «Don Evaristo, perdóneme por tardar tanto, señora María», dijo el viejo jardinero, «pero necesitaba pruebas, pruebas que nadie pudiera ignorar». Fue entonces cuando María lo vio, Héctor de la Vega, corriendo hacia el establo con una expresión de desesperación absoluta. Detrás de él venían más policías y paramédicos.
Héctor se detuvo en seco cuando vio a Santiago en los brazos de María. El tiempo pareció congelarse. Padre e hijo se miraron a través del caos, a través del trauma, a través de todo el dolor. Santiago, la voz de Héctor se quebró en 1000 pedazos. ¡Eres tú! Santiago levantó la cabeza del hombro de María. Sus ojos, esos ojos que siempre veían el mundo de forma diferente, encontraron a su padre. «Papá», dijo simplemente. Héctor cruzó la distancia entre ellos en 2 pasos y envolvió a ambos en un abrazo desesperado. Lloraba sin control, su cuerpo sacudido por sollozos que parecían arrancados desde lo más profundo de su alma. «Perdóname, perdóname, perdóname», repetía una y otra vez. «No te creí. Debí haberte creído. Debí...» «Señor de la Vega», interrumpió María suavemente. «Lo importante es que está vivo. Santiago está vivo». Héctor la miró entonces, realmente la miró, y en sus ojos había algo más que gratitud. Había vergüenza, remordimiento y un respeto recién descubierto. «Usted lo salvó, cuando todos, usted nunca se rindió». María no respondió, no necesitaba hacerlo. En ese momento, con Santiago vivo y a salvo entre ellos, las palabras eran innecesarias. Los paramédicos se acercaron para revisar a Santiago, pero el niño se negó a soltar a María. Finalmente, ella lo convenció con suaves palabras y la promesa de que estaría justo a su lado. Mientras los médicos lo examinaban, ella observó cómo Isabela y Ramiro eran sacados del establo en camillas, esposados y custodiados. Isabela la miró al pasar, y en sus ojos no había arrepentimiento, solo odio puro. «Esto no termina aquí», siseó. «Tengo abogados, tengo contactos, «Vas a la cárcel», interrumpió don Evaristo, acercándose con su bastón. «Y esta vez no hay dinero ni influencias que te salven». «¿Qué hiciste, viejo estúpido?». Don Evaristo sonrió, una sonrisa cansada pero satisfecha. «Grabé todo. Cada conversación que tuviste con Ramiro en el jardín durante los últimos 3 meses, cada plan, cada detalle, y se lo entregué todo a la policía». El rostro de Isabela palideció hasta volverse gris. «Además», continuó el jardinero, «cuando la señora María fue expulsada de la mansión, recogí el pendrive que dejó caer en la escalera, lo vi todo, el video de Santiago en el auto, sus confesiones, todo». María sintió que las piernas le flaqueaban. Había perdido el pendrive y ni siquiera se había dado cuenta. Había estado tan segura de que todo estaba perdido, de que estaba sola, pero nunca estuvo sola. «¿Por qué no vino a buscarme?», preguntó María. «¿Por qué esperó?». «Porque necesitaba más que sospechas, hija. Necesitaba pruebas irrefutables. Así que los seguí. Vi cuando vinieron aquí hace 3 noches, los observé desde el bosque, y cuando usted apareció esta noche, supe que era el momento. Llamé a la policía y al señor de la Vega, y les mostré todo lo que tenía». Héctor se acercó con Santiago ahora descansando en sus brazos, envuelto en una manta térmica. «Don Evaristo me mostró los videos, las grabaciones, todo, y yo...». Su voz se quebró nuevamente. «Yo casi te echo a la calle sin escucharte. Casi dejo morir a mi hijo por creerle a esa... «No importa ahora», dijo María. «Lo que importa es que Santiago está vivo y a salvo». Santiago extendió una mano hacia María y ella la tomó, entrelazando sus dedos con los pequeños dedos del niño. «Mamá no me dejó», dijo Santiago, su voz apenas un susurro. «Mamá vino. Siempre vendré por ti», prometió María, besando su frente. «Siempre». Mientras los sacaban del establo hacia las ambulancias que esperaban afuera, María miró hacia el cielo. La tormenta había pasado, y entre las nubes rotas, las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Había enfrentado lo imposible y había ganado, porque el amor verdadero nunca se rinde, nunca. La sala de interrogatorios de la Fiscalía General olía a café viejo y papel. María estaba sentada en una silla incómoda.
con una taza de té que no había tocado enfriándose entre sus manos. Habían pasado 2 días desde el rescate, 2 días de declaraciones interminables, entrevistas con detectives, fiscales, psicólogos, 2 días de contar la misma historia una y otra vez, pero valía la pena, porque Santiago estaba vivo, recuperándose en una clínica privada con su padre a su lado, porque la verdad finalmente estaba saliendo a la luz. La fiscal Claudia Mendoza, una mujer de unos 50 años con mirada penetrante y cabello gris, perfectamente peinado, colocó una carpeta gruesa sobre la mesa. «Señora Ríos, necesito que revise estas transcripciones. Son las grabaciones que don Evaristo Suárez entregó a la policía. Necesito confirmar que reconoce las voces». María tomó la carpeta y comenzó a leer. Las palabras saltaban de la página como dagas. «Si todo sale bien, nadie va a sospechar. El niño tiene que desaparecer antes de que Héctor haga el testamento a su favor. Federico nos pagará el doble una vez que tengamos control total de las empresas de La Vega. Federico. Federico Salvatierra». El nombre apareció una y otra vez en las transcripciones. «¿Quién es Federico Salvatierra?», preguntó María. «El director F, como le llamaban», explicó la fiscal. «Es un empresario rival de Héctor de la Vega. Han estado compitiendo por contratos gubernamentales durante años. Según nuestras investigaciones, Salvatierra se acercó a Isabela Fuentes hace aproximadamente 8 meses antes de que ella conociera a Héctor. Entonces todo fue planeado desde el principio». «Exactamente. Isabela debía seducir a Héctor, ganarse su confianza y eventualmente tener acceso a sus finanzas. Santiago era un obstáculo. Como único heredero, tenía derechos legales sobre el imperio de La Vega que no podían ser fácilmente eludidos, a menos que estuviera muerto», terminó María, sintiendo náuseas. El plan era secuestrarlo, fingir su muerte, forzar a Héctor a firmar poderes legales a Isabela mientras estaba devastado por el dolor, y luego, la fiscal hizo una pausa, luego eliminar al niño de forma que pareciera un accidente no relacionado. Quizás meses después, en un lugar diferente, así nadie sospecharía. María cerró los ojos, tratando de no imaginar lo que habría pasado si hubiera llegado un día tarde, 1 hora tarde. «Ramiro Ortega está cooperando», continuó la fiscal. «A cambio de una sentencia reducida, nos ha dado nombres, fechas, cuentas bancarias. Resulta que no era solo un chofer. Era un ex convicto con experiencia en secuestros. Salvatierra lo contrató específicamente para este trabajo. ¿Y qué pasa con Héctor de la Vega?», preguntó María. «¿Está en problemas legales?» «No, él es una víctima en todo esto, pero…» La fiscal dudó. «Los servicios de protección infantil están evaluando la situación. Un padre que no notó que su hijo estaba siendo manipulado, que casi lo entrega a una asesina. Él amaba a su hijo», defendió María con fiereza. «Solo estaba ciego por el dolor y la manipulación. Isabela era buena en lo que hacía. Lo sé, y eso es exactamente lo que le diremos al juez». La puerta de la sala se abrió y entró un detective con más papeles. «Fiscal Mendoza, acaba de llegar esto, el análisis financiero completo». La fiscal revisó los documentos y silbó en voz baja. «Dios mío, $30 millones. Esa es la cantidad que Salvatierra prometió a Isabela y Ramiro una vez que aseguraran el control de las empresas de La Vega». María sintió un escalofrío. La vida de Santiago había sido valorada en dinero, como si fuera una transacción comercial. «¿Dónde está Isabela ahora?», preguntó. «En el hospital penitenciario. La herida de bala en su brazo fue tratada, y ahora está bajo custodia las 24 horas. Ha pedido un abogado y se niega a hablar sin él presente». «¿Y Salvatierra?». «Esa es la mejor parte», sonrió la fiscal. «Fue arrestado esta mañana. Intentó huir del país, pero lo detuvieron en el aeropuerto. Las grabaciones de don Evaristo incluyen una conversación telefónica entre Isabela y Salvatierra,
donde discuten explícitamente el plan completo. Es evidencia más que suficiente. María dejó escapar un suspiro de alivio que había estado conteniendo durante días. Entonces, ¿se acabó? ¿De verdad se acabó? Para ellos, sí. Enfrentarán cargos de conspiración para cometer asesinato, secuestro, fraude y varios otros delitos. Están viendo entre 30 y 40 años de prisión cada uno, posiblemente más. Tocaron a la puerta nuevamente. Esta vez era una asistente. Fiscal, Héctor de la Vega está aquí. Dice que necesita hablar con la señora Ríos. La fiscal miró a María. ¿Quiere verlo? María asintió. Tenía que hacerlo. Héctor entró a la sala luciendo 10 años mayor que la última vez que María lo vio. Estaba pálido, delgado, con ojeras profundas, pero había algo diferente en su mirada. Ya no era la mirada de un hombre perdido en la oscuridad. Era la mirada de alguien que había tocado fondo y estaba aprendiendo a volver a subir. Se sentó frente a María en silencio por un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. «No sé cómo empezar», dijo finalmente. «Lo siento, no es suficiente. Gracias, no es suficiente. No hay palabras en ningún idioma que sean suficientes para lo que usted hizo por mi hijo, por mi familia, señor de la Vega. Héctor, por favor, llámeme Héctor». María asintió. «Héctor, entonces no necesito palabras. Solo necesito saber que Santiago está bien. Está mejorando. Los doctores dicen que el trauma psicológico va a requerir terapia prolongada. Estuvo encerrado en esa oscuridad durante casi una semana. Una semana, María. Una semana que mi hijo pasó solo, asustado, creyendo que todos lo habían abandonado. La voz se le quebró y tuvo que detenerse para recuperar la compostura. «Pero me busca», continuó. «Me busca y me abraza y yo estoy aprendiendo a estar presente, de verdad presente, no solo físicamente, sino emocionalmente. Santiago necesita eso. Me necesita a mí, no a mi dinero o mi imperio. Él siempre lo necesitó», dijo María suavemente. «Solo que a veces el mundo era demasiado ruidoso para que pudiera expresarlo». Héctor asintió, secándose los ojos con el dorso de la mano. «Hay algo más que necesito decirle. He hablado con mis abogados. Todo lo que tengo, todo lo que soy, se lo debo a usted. Así que voy a crear algo, una fundación, en honor a lo que usted hizo». «No necesita». «Sí necesito», interrumpió. «Necesito convertir esta pesadilla en algo bueno, algo que ayude a otros niños como Santiago, niños desaparecidos, niños con autismo que no tienen los recursos que mi hijo tuvo, niños cuyas voces son ignoradas». María sintió lágrimas picando en sus ojos. «¿Cómo la llamará Fundación Voces de la Tierra?», respondió Héctor. «Porque usted escuchó el llanto que venía de bajo la tierra. Escuchó cuando nadie más lo hizo. Y quiero que lidere este proyecto como directora, con salario, beneficios, todo lo que necesite para hacer esta visión realidad». María se quedó sin palabras. Había pasado de ser una empleada doméstica despreciada a ser la directora de una fundación en menos de una semana. «Yo, Stupide, no sé qué decir. Diga que sí. Diga que va a ayudarme a asegurar que ningún niño más tenga que pasar por lo que Santiago pasó, que ninguna otra persona que intente hacer lo correcto sea ignorada como usted fue ignorada». María miró a Héctor de la Vega y vio sinceridad genuina en sus ojos. Vio un hombre roto que estaba intentando reconstruirse, un padre que finalmente estaba aprendiendo lo que significaba amar a su hijo incondicionalmente. «Sí», dijo, «acepto». Héctor sonrió por primera vez desde que ella podía recordar, una sonrisa pequeña, frágil, pero real. «Gracias por todo, por nunca rendirse, por ser la madre que Santiago necesitaba cuando yo estaba demasiado ciego para ver. Él es un niño especial», dijo María, «y merece un mundo que lo escuche».
Entonces construyamos ese mundo juntos. Se estrecharon las manos sobre la mesa, un empresario millonario y una empleada doméstica, dos mundos que nunca debieron cruzarse, unidos por el amor a un niño que casi pierden. Afuera de la sala de interrogatorios, los medios de comunicación ya estaban reunidos, la historia se había filtrado. Y el país entero hablaba de la empleada doméstica que salvó al hijo de un imperio. Pero María no pensaba en la fama o en los titulares, solo pensaba en Santiago, recuperándose en su habitación de hospital, y en la promesa que había hecho de nunca dejar que el mundo lo silenciara de nuevo. 3 meses después, el sol de la mañana entraba por los ventanales del salón principal de la mansión de La Vega, pero todo lucía diferente ahora. Las cortinas pesadas que alguna vez bloqueaban la luz habían sido reemplazadas por telas translúcidas que dejaban pasar la claridad. Las paredes, antes decoradas con arte pretencioso, ahora mostraban dibujos infantiles enmarcados con cariño. El silencio opresivo había sido reemplazado por el sonido suave de risas y conversaciones. La mansión ya no era un mausoleo de riqueza, era un hogar. Y hoy era mucho más que eso. María se paró frente al espejo del vestíbulo, ajustándose el collar de su traje azul marino. Ya no usaba el uniforme de empleada doméstica. Ahora vestía ropa profesional, ropa de alguien que iba a hablar frente a cámaras y periodistas, ropa de una directora. Todavía se sentía extraño. Probablemente siempre se sentiría así. «Te ves hermosa, mamá». María se giró y encontró a Santiago de pie detrás de ella. Sonriendo tímidamente, el niño había ganado peso. Sus mejillas ya no estaban hundidas. Sus ojos, aunque todavía llevaban sombras de lo que había vivido, brillaban con una luz que María temió nunca volver a ver. «Mamá», repitió María suavemente, arrodillándose para estar a su altura. Santiago asintió con seriedad. «Papá dijo que puedo llamarte así si tú quieres, porque tú me salvaste, y eso es lo que hacen las mamás». María sintió lágrimas quemando en sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de alegría pura. «Me encantaría que me llamaras mamá, mi cielo, me encantaría». Santiago se acercó y la abrazó. Era un abrazo fuerte, sin vacilación, sin el miedo que solía caracterizar sus contactos físicos. La terapia estaba funcionando, lentamente, paso a paso. Santiago estaba sanando. «¿Están listos?» Héctor apareció en el pasillo, luciendo más saludable de lo que María lo había visto en años. Había dejado la bebida, había delegado responsabilidades en la empresa para pasar más tiempo con Santiago. Era como si el hombre que pudo haber sido siempre finalmente estuviera emergiendo. «Tan listos como podemos estar», respondió María, tomando la mano de Santiago. El jardín de la mansión se había transformado en un salón de eventos. Hileras de sillas blancas estaban ocupadas por periodistas, representantes de organizaciones sin fines de lucro, familias de niños desaparecidos y padres de niños con autismo. Una gran pancarta colgaba sobre el escenario temporal. Fundación Voces de la Tierra, escuchando a quienes el mundo ignora. María subió al escenario con piernas temblorosas. Nunca había hablado frente a tanta gente. Toda su vida había sido invisible. La mujer que limpiaba en silencio, que servía sin ser vista, y ahora miró a la audiencia y vio rostros esperanzados. Madres que habían perdido a sus hijos, padres buscando respuestas, niños que necesitaban ser escuchados. Respiró profundo y comenzó a hablar. «Buenos días, mi nombre es María Fernanda Ríos, y hace 3 meses era una empleada doméstica que nadie veía. Hoy estoy aquí porque un niño confió en mí cuando nadie más lo haría, porque ese niño me dejó mensajes que otros habrían descartado, porque ese niño sabía que alguien lo escucharía. Su voz se hizo más fuerte, más segura. Santiago de la Vega estuvo enterrado vivo durante casi una semana. Gritó, lloró, pidió ayuda, y el mundo siguió girando como si nada, porque nadie estaba escuchando.
Nadie excepto un viejo jardinero que se tomó el tiempo de observar. Nadie excepto una empleada doméstica que se negó a aceptar la narrativa que le daban. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras penetraran. Esta fundación existe para asegurar que ningún niño más tenga que gritar en la oscuridad sin ser escuchado. Para los niños desaparecidos cuyos casos se archivan porque sus familias no tienen dinero o influencia. Para los niños con autismo cuyas voces son diferentes pero no menos valiosas. Para todos aquellos que el mundo ha aprendido a ignorar. Los aplausos comenzaron suaves al principio, luego creciendo hasta convertirse en una ovación. María vio lágrimas en muchos rostros, comprensión, esperanza. Héctor subió al escenario y se unió a ella frente al micrófono. La Fundación Voces de la Tierra tiene un presupuesto inicial de $50 millones, anunció. Trabajaremos con agencias de aplicación de la ley, organizaciones de derechos de los niños y especialistas en autismo para crear una red de respuesta rápida. Cada caso de niño desaparecido será tratado con la misma urgencia, independientemente de la situación económica de la familia. Cada niño con autismo tendrá acceso a terapias y recursos, sin importar si sus padres pueden pagarlas o no. Más aplausos. Algunas personas se pusieron de pie, pero nada de esto sería posible sin la mujer que está a mi lado, continuó Héctor, su voz cargada de emoción. María Fernanda Ríos no tenía poder, no tenía conexiones, no tenía nada excepto amor por un niño y el coraje de hacer lo correcto cuando todos le dijeron que estaba loca, y por eso es la única persona calificada para liderar este proyecto. Héctor se giró hacia María. María, en representación de mi hijo y en el mío propio, gracias. Gracias por no rendirte. Gracias por escuchar el llanto que nadie más quiso escuchar. Gracias por salvarnos a ambos. La audiencia se puso de pie en una ovación cerrada. María sintió que las lágrimas finalmente rodaban libremente por sus mejillas. No lágrimas de tristeza, sino de realización. De propósito encontrado en el lugar más oscuro, cuando la ceremonia terminó y los periodistas se dispersaron. María se encontró de pie en el jardín, mirando el lugar donde alguna vez había jugado con Santiago entre las flores. Don Evaristo se acercó, apoyándose en su bastón. «Lo hizo bien, señora María», dijo el viejo jardinero. «Muy bien. No podría haberlo hecho sin usted, don Evaristo, sus grabaciones, su paciencia». «Ah, pero yo solo recogí evidencia. Usted fue la que tuvo el coraje de actuar. Esa es la diferencia entre saber que algo está mal y hacer algo al respecto». Santiago corrió hacia ellos, sosteniendo algo en sus manos. Era un dibujo que acababa de hacer. Mostraba 3 figuras, una mujer con uniforme azul, un hombre viejo con bastón y un niño pequeño tomados de la mano bajo un sol brillante. «Para ustedes», dijo Santiago, «porque me salvaron». María tomó el dibujo con reverencia, como si fuera el arte más preciado del mundo, y para ella lo era. «No, mi amor», dijo arrodillándose para abrazarlo. «Tú nos salvaste a nosotros, nos enseñaste lo que realmente importa». Esa noche, después de que todos se fueron, María se quedó en la terraza de la mansión, mirando las estrellas. El viento movía suavemente su cabello, y por primera vez en meses sintió paz verdadera. Su teléfono sonó. Era un mensaje de la fiscal Mendoza. Isabela Fuentes fue sentenciada a 35 años, Ramiro Ortega a 30, Federico Salvatierra a 40. Justicia servida. María guardó el teléfono sin responder. La justicia legal había sido servida, sí, pero la verdadera justicia, la que realmente importaba, era que Santiago estaba vivo, riendo, sanando. Era que su historia había dado voz a miles de otros que permanecían en silencio. Era que el mundo, aunque sea un poco, había aprendido a escuchar. Héctor salió a la terraza con 2 tazas de té caliente.
Pensé que podría necesitar esto, dijo, ofreciéndole una. Gracias. Se quedaron en silencio por un momento, dos personas de mundos tan diferentes, unidos por un amor compartido por un niño especial. «Sabe», dijo Héctor finalmente, «durante años construí imperios, acumulé riqueza, busqué poder. Pensé que eso era el éxito, pensé que eso era lo que importaba. Y ahora sé que el verdadero éxito es escuchar a tu hijo cuando te dice que tiene miedo. Es valorar a las personas por su carácter, no por su posición. Es entender que los héroes no siempre llevan trajes caros o tienen apellidos importantes». Miró a María con una sonrisa genuina. «A veces usan uniformes azules y limpian pisos, y tienen más coraje en su dedo meñique que yo en todo mi cuerpo». María sonrió también, sintiendo el peso de los últimos meses finalmente comenzar a aligerarse. «Todos somos capaces de coraje, Héctor. Solo necesitamos una razón lo suficientemente importante para encontrarlo». «¿Y cuál fue la suya?» María no tuvo que pensar la respuesta. «Un niño que me llamó mamá, y la certeza de que su voz merecía ser escuchada». En ese momento, Santiago apareció en la puerta de la terraza, en pijama, sosteniendo su carrito azul favorito. «No puedo dormir», anunció. «¿Puedo quedarme con ustedes?» «Siempre», respondieron María y Héctor al unísono. Santiago se acomodó entre ellos, su pequeño cuerpo cálido y confiado. María pasó un brazo alrededor de él, y Héctor hizo lo mismo del otro lado. Una familia no tradicional, marcada por el trauma pero fortalecida por el amor. Y mientras las estrellas brillaban sobre ellos, María pensó en todas las voces que aún esperaban ser escuchadas, en todos los niños que lloraban en la oscuridad, en todas las personas invisibles del mundo que simplemente necesitaban que alguien prestara atención. La Fundación Voces de la Tierra era solo el comienzo. Había tanto trabajo por hacer, tantas historias que contar, tantas vidas que tocar. Pero por esta noche, en este momento perfecto, había paz. Santiago bostezó contra su hombro, sus ojos comenzando a cerrarse. «Mamá», murmuró adormilado, «¿sabes qué? ¿Qué, mi cielo? Sabía que vendrías, incluso en lo más oscuro. Sabía que vendrías por mí». María besó la parte superior de su cabeza, sintiendo gratitud tan profunda que dolía. «Siempre vendré por ti, siempre». Y mientras Santiago se dormía seguro entre los brazos de su familia, María miró al cielo estrellado y susurró las palabras que había guardado en su corazón. «Gracias, Dios, por dejarme escuchar lo que otros ignoraron». Porque a veces los verdaderos héroes son aquellos que el mundo nunca quiso ver, hasta que ya no pudieron ser ignorados.